El sol se alzaba como una brasa furiosa sobre el horizonte, tiñendo el cielo de un rojo que parecía sangrar sobre el océano. Las olas lamían perezosamente la arena blanca de la playa, arrastrando fragmentos de madera astillada y restos de lo que alguna vez fue un yate de lujo. La isla, un pedazo de tierra olvidado en medio del Caribe, era un paraíso cruel. Palmeras que se mecían con el viento, acantilados afilados como cuchillos y una selva densa que parecía susurrar secretos antiguos. Pero para los 5 náufragos que yacían desperdigados en la orilla, no había belleza en este lugar. Solo desolación. Lucía fue la primera en despertar. El sabor salado del mar aún le quemaba la garganta, y la arena se le pegaba a la piel como una segunda dermis. Abrió los ojos con dificultad, parpadeando contra la luz cegadora. Su vestido, antes elegante, estaba hecho jirones y un corte profundo en su brazo derecho sangraba lentamente, tiñendo la arena de un carmesí opaco. Intentó levantarse, pero un dolor agudo en el pecho la obligó a desplomarse de nuevo. Recordaba fragmentos, la tormenta, los gritos, el crujido del barco al partirse en dos. Y luego nada. ¿Hay alguien? Su voz era un susurro roto, apenas audible sobre el rugido del viento. No hubo respuesta. Lucía giró la cabeza buscando señales de vida. A unos metros, un cuerpo inmóvil yacía boca abajo en la arena. El miedo le apretó el corazón, pero se arrastró hacia él, ignorando el dolor que le atravesaba las costillas. Era Diego, el capitán del yate. Su rostro, curtido por años en el mar, estaba pálido, y un hilo de sangre seca le cruzaba la frente. Lucía lo sacudió con desesperación. «Diego, por favor, despierta». Un gemido débil escapó de los labios del hombre. Abrió los ojos confusos y tosió violentamente, escupiendo agua salada. Lucía sintió un alivio tan intenso que las lágrimas le quemaron los ojos. No estaba sola, pero la alegría duró poco. Diego se incorporó con dificultad, mirando a su alrededor con una mezcla de incredulidad y horror. «¿Dónde? ¿Dónde estamos?», preguntó, su voz áspera como grava. «No lo sé», respondió Lucía, abrazándose a sí misma para contener el temblor. «Pero tenemos que encontrar a los demás». Caminaron tambaleándose por la playa, buscando entre los escombros. Encontraron a Elena, la joven fotógrafa que había insistido en documentar cada momento del viaje. Estaba inconsciente, atrapada bajo un trozo de madera. Sus rizos negros estaban enmarañados con arena, y un hematoma púrpura le cubría la mejilla. Diego y Lucía trabajaron juntos para liberarla, sus manos temblando por el esfuerzo y el miedo. Cuando Elena finalmente abrió los ojos, su primer instinto fue gritar. Un sonido desgarrador que resonó en la playa desierta. «¿Qué pasó? ¿Dónde está mi cámara?», balbuceó, buscando a tientas algo que ya no existía. Lucía la abrazó con fuerza, susurrándole palabras de consuelo que ni ella misma creía. Pero el alivio de encontrar a Elena se desvaneció cuando encontraron a Javier. El hombre, un empresario arrogante que había alquilado el yate para impresionar a sus socios, estaba sentado contra una roca, con la mirada perdida en el horizonte. No había heridas visibles en él, pero sus ojos estaban vacíos, como si el naufragio le hubiera arrancado algo más que su orgullo. «¿Estás bien?», preguntó Diego, con cautela. Javier no respondió, solo apretó los puños hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Lucía sintió un escalofrío. Había algo inquietante en su silencio, algo que le decía que Javier no era el mismo hombre que había subido al barco. Faltaba una persona. Carmen, la chef que había preparado banquetes exquisitos durante el viaje. La encontraron al borde de la selva, con las piernas atrapadas bajo una red de lianas. Estaba consciente, pero su rostro estaba contraído por el dolor. Cuando lograron liberarla, Carmen sollozó no por el dolor físico, sino por algo más profundo. «Mi hija», murmuró entre lágrimas. «La dejé en casa. Prometí volver». Lucía sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Cada uno de ellos había perdido algo en el naufragio, pero la confesión de Carmen hizo que la realidad los golpeara con fuerza. No sabían si volverían a casa. Se miraron en silencio, 5 extraños unidos por la tragedia, atrapados en una isla que parecía devorarlos con cada ola que rompía en la orilla. El resto de la mañana lo pasaron buscando refugio. La selva era un laberinto de raíces y sombras, pero encontraron una cueva cerca de un arroyo de agua dulce. No era mucho, pero era suficiente para protegerse del sol abrasador y de las lluvias que amenazaban en el horizonte. Diego tomó el liderazgo, organizando tareas con una autoridad que parecía más un intento de mantener la cordura que una verdadera confianza.
Lucía y Elena recogieron ramas para hacer un lecho improvisado, mientras Javier y Carmen exploraban los alrededores en busca de comida. Pero la tensión crecía con cada hora. Javier apenas hablaba, y cuando lo hacía, sus palabras eran cortantes, cargadas de una ira que nadie entendía. Elena, todavía conmocionada, se aferraba a un trozo de metal que había encontrado entre los escombros, como si fuera lo único que la mantenía anclada a la realidad. Carmen lloraba en silencio, sus manos temblando mientras intentaba encender un fuego. Y Lucía. Lucía sentía que algo dentro de ella se rompía, un peso que no podía nombrar. Esa noche, reunidos alrededor de una fogata débil, compartieron pedazos de su pasado, como si hablar pudiera mantener a raya el miedo. Lucía confesó que había subido al yate para escapar de un matrimonio roto, buscando un nuevo comienzo. Diego habló de su hermano, perdido en un accidente marítimo años atrás, y cómo el mar siempre le había parecido una tumba esperando reclamarlo. Elena, con la voz quebrada, admitió que su cámara no era solo un objeto, sino una forma de preservar los recuerdos de su madre, fallecida meses antes. Carmen, entre sollozos, habló de su hija de 6 años, la única razón por la que seguía luchando. Javier fue el único que no dijo nada. Cuando los demás insistieron, se levantó abruptamente y desapareció en la oscuridad de la cueva. Sus pasos resonaron como un eco de algo roto, algo que ninguno de ellos podía alcanzar. A la mañana siguiente, la realidad los golpeó de nuevo. El agua del arroyo era dulce, pero escasa. Los frutos que encontraron en la selva eran amargos, y algunos incluso los hicieron vomitar. Diego intentó pescar con una lanza improvisada, pero las aguas eran traicioneras, y regresó con las manos vacías y una herida en la pierna. La desesperación comenzó a filtrarse en sus corazones, como el agua que goteaba en la cueva. Fue entonces cuando encontraron el mensaje. Estaba grabado en la pared de la cueva, oculto tras una cortina de musgo. No confíes en ellos. Las letras eran torpes, talladas con algo afilado, y la pintura roja que las resaltaba parecía demasiado fresca para ser antigua. Los 5 se miraron, el silencio entre ellos más pesado que nunca. ¿Quién escribió esto?, preguntó Elena, su voz temblando. Tal vez alguien estuvo aquí antes, dijo Diego, aunque no sonaba convencido. ¿Y si no estamos solos?, susurró Carmen, abrazándose a sí misma. Lucía sintió un nudo en el estómago. La idea de que alguien más estuviera en la isla era aterradora, pero más aterradora aún era el pensamiento de que el mensaje pudiera referirse a uno de ellos. Miró a Javier, que observaba las letras con una expresión indescifrable. Por un momento, sus ojos se encontraron, y Lucía sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la cueva. Esa noche, nadie durmió. El crujido de las ramas en la selva, el susurro del viento, el eco del mensaje en la pared. Todo conspiraba para mantenerlos alerta. Lucía se preguntó si la isla los estaba castigando, si los había arrastrado allí para desenterrar sus peores miedos. Y mientras las llamas de la fogata se apagaban, sintió que algo más profundo se desvanecía. La esperanza. El amanecer trajo consigo un cielo encapotado, como si la isla hubiera decidido cubrirse con un manto de nubes para ocultar sus secretos. El aire estaba cargado de humedad, y un olor a tierra mojada impregnaba la selva. Los 5 náufragos apenas habían dormido, acosados por el eco del mensaje en la cueva y por los ruidos que parecían acechar desde la oscuridad. La desconfianza comenzaba a enraizarse entre ellos, como las lianas que se enredaban en los árboles. Lucía fue la primera en levantarse. Sus ojos estaban hinchados por las lágrimas que no había dejado caer, pero su mente estaba clara. Tenían que sobrevivir. Mientras los demás seguían recostados en el suelo frío de la cueva, ella salió al exterior, buscando el arroyo para llenar una botella improvisada hecha con una cáscara de coco. El agua era cristalina, pero escasa, y cada gota parecía un recordatorio de lo frágil que era su situación. Mientras se inclinaba sobre el arroyo, algo captó su atención: huellas en el barro. Eran recientes, demasiado grandes para pertenecer a alguno de ellos. Su corazón se aceleró, y por un momento pensó en gritar, pero el miedo la mantuvo en silencio. Cubrió las huellas con arena, como si borrarlas pudiera hacer desaparecer la amenaza. De vuelta en la cueva, encontró a Diego afilando una rama con una piedra. Había un cansancio en su rostro que no tenía nada que ver con la falta de sueño. Él la miró, y por un instante, Lucía sintió que podía confiar en él. Pero el mensaje en la pared seguía resonando en su cabeza: no confíes en ellos. ¿Y si Diego escondía algo?
¿Y si todos lo hacían? Tenemos que organizarnos mejor, dijo Diego, rompiendo el silencio. Si no encontramos comida pronto, no duraremos una semana. Lucía asintió, aunque sus pensamientos estaban en otro lugar. Elena, que había estado escuchando desde un rincón, se levantó con dificultad. Sus manos temblaban mientras se pasaba los dedos por el hematoma en la mejilla. Necesito encontrar mi cámara, dijo casi para sí misma. Tiene que estar en la playa. Tiene que... Elena, no es el momento, interrumpió Diego, con más brusquedad de la que pretendía. La joven lo miró con furia, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Tú no entiendes nada, gritó antes de salir corriendo hacia la playa. Lucía fue tras ella, ignorando el dolor en sus propias heridas. Encontró a Elena hurgando entre los escombros, arrojando pedazos de madera con una desesperación que rayaba en la locura. La arena estaba revuelta, y el mar rugía como si se burlara de sus esfuerzos. Lucía se acercó con cuidado, temiendo que un movimiento en falso pudiera romperla del todo. Elena, por favor, susurró poniendo una mano en su hombro. No lo entiendes, Lucía, respondió Elena con la voz rota. Esa cámara tiene las últimas fotos de mi madre. Es lo único que me queda de ella. Si la pierdo, no sé quién soy. Lucía sintió un nudo en la garganta. Quería decirle que todo estaría bien, que encontrarían una forma de salir de la isla, pero las palabras se le atragantaron. En lugar de eso, se arrodilló junto a Elena y comenzó a buscar entre los escombros. No encontraron la cámara, pero sí un trozo de tela azul, parte de una chaqueta que Elena reconoció al instante. Es de Javier, dijo frunciendo el ceño. ¿Qué hacía esto aquí? La pregunta quedó en el aire, pero ambas sintieron un escalofrío. Javier había estado distante desde el naufragio, y su silencio era más inquietante que cualquier palabra. Cuando regresaron a la cueva, lo encontraron sentado en una esquina, tallando algo en un pedazo de madera con una navaja que ninguno sabía que tenía. Carmen estaba a su lado, intentando encender un fuego, pero sus manos temblaban tanto que las ramas se le caían. ¿Dónde estabas anoche?, preguntó Elena, sosteniendo el trozo de tela como si fuera una prueba. Javier levantó la vista, y por un momento sus ojos brillaron con algo oscuro, algo que hizo que Lucía diera un paso atrás. No es de tu incumbencia, respondió, volviendo a su tarea. Basta, intervino Diego, poniéndose entre ellos. No tenemos tiempo para esto. Si queremos sobrevivir, tenemos que trabajar juntos. Pero las palabras de Diego no calmaron la tensión. Carmen, que había estado callada hasta entonces, dejó caer las ramas y se cubrió el rostro con las manos. Sus sollozos resonaron en la cueva, y cada uno de ellos sintió el peso de su dolor. Mi hija, murmuró, no puedo dejarla sola. No puedo. Lucía se acercó a ella, abrazándola con fuerza. Pero mientras lo hacía, no podía dejar de mirar a Javier, que seguía tallando la madera con una precisión casi obsesiva. ¿Qué escondía? ¿Y por qué la isla parecía alimentar sus peores miedos? Esa tarde, decidieron explorar más allá de la cueva, en busca de comida y respuestas. La selva era un laberinto de sombras, con raíces que parecían moverse bajo sus pies y pájaros que chillaban desde las copas de los árboles. Diego encabezaba el grupo, macheteando lianas con una furia contenida. Lucía y Elena caminaban juntas, compartiendo un silencio que era más reconfortante que cualquier palabra. Carmen iba detrás, murmurando oraciones que se perdían en el viento. Y Javier. Javier cerraba la marcha, su presencia como una nube oscura que los seguía. Encontraron un claro donde crecían mangos silvestres, pero muchos estaban podridos, infestados de gusanos que se retorcían bajo la piel. Aún así, recogieron los pocos que parecían comestibles, aunque el hambre hacía que incluso lo amargo pareciera un lujo. Fue entonces cuando Elena tropezó con algo enterrado en la tierra, una caja de metal, oxidada pero intacta. La abrieron con dificultad, y lo que encontraron los dejó sin aliento. Dentro había una carta, escrita en una caligrafía temblorosa. Las palabras estaban en español, pero el papel estaba amarillento, como si llevara décadas allí. Si estás leyendo esto, ya es demasiado tarde. La isla no deja ir a nadie. No confíes en los que están contigo. Uno de ellos miente. Debajo de la carta había un cuchillo, con manchas oscuras que podrían haber sido óxido o sangre. ¿Qué demonios es esto?, preguntó Diego, sosteniendo el cuchillo con cautela. Otra advertencia, dijo Lucía, sintiendo que el aire se volvía más pesado, como el mensaje en la cueva. ¿Y si es una broma?, sugirió Elena, aunque su voz temblaba. Alguien pudo haberlo dejado para asustarnos. ¿Y si no lo es?,
replicó Carmen, sus ojos llenos de terror. ¿Y si hay alguien más aquí? ¿O si uno de nosotros? No terminó la frase, pero todos sabían lo que quería decir. La desconfianza que había sido solo un susurro ahora era un grito. Javier, que había estado observando en silencio, dio un paso adelante y arrebató la carta de las manos de Diego. La leyó rápidamente y por un momento una sombra cruzó su rostro. Esto no significa nada, dijo, arrugando el papel y arrojándolo al suelo. Solo es basura. Pero nadie le creyó. El cuchillo, la carta, las huellas en el arroyo, todo apuntaba a algo que no podían ignorar. Regresaron a la cueva en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba la entrada de la cueva, Lucía no pudo evitar escuchar los susurros de la selva, como si la isla misma estuviera riéndose de ellos. Los días siguientes fueron una danza cruel entre la supervivencia y la paranoia. El agua del arroyo comenzó a escasear, y las pocas provisiones que habían encontrado se agotaban rápidamente. Diego y Javier salieron a cazar, pero regresaron con las manos vacías y una hostilidad que no podían disimular. Elena se obsesionó con explorar la playa, buscando su cámara, pero cada día volvía más derrotada. Carmen pasaba horas rezando, su voz un murmullo constante que era tanto un consuelo como un recordatorio de su desesperación. Lucía intentaba mantenerlos unidos, pero sentía que se estaba rompiendo. Por las noches soñaba con su vida anterior, las peleas con su esposo, las promesas rotas, la soledad que la había empujado a subir al yate. Despertaba con lágrimas en los ojos, preguntándose si la isla era un castigo por sus errores. Una noche, mientras los demás dormían, Lucía salió de la cueva, incapaz de soportar el peso del silencio. La luna iluminaba la playa y el mar parecía susurrar su nombre. Fue entonces cuando lo vio, una figura en la distancia, moviéndose entre las sombras de las palmeras. Era demasiado alta para ser uno de ellos, y se movía con una gracia que no parecía humana. Lucía quiso gritar, pero el miedo le robó la voz. Cuando parpadeó, la figura había desaparecido. Corrió de vuelta a la cueva, con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que se le rompería el pecho. No le contó a nadie lo que había visto, pero al día siguiente encontró algo que la hizo cuestionar su propia cordura. Un mechón de cabello negro, atado con una cuerda, colocado justo en la entrada de la cueva. Era idéntico al de Elena. La lluvia había cesado, pero el aire seguía cargado de una humedad que se pegaba a la piel como una segunda sombra. La cueva, que una vez había sido un refugio, ahora se sentía como una tumba, con paredes que parecían cerrarse sobre ellos. El mechón de cabello que Lucía había encontrado seguía quemándole en la memoria, pero no se atrevía a hablar de él. No aún. Cada mirada que compartían los 5 náufragos estaba teñida de sospecha, y el silencio entre ellos era más afilado que cualquier cuchillo. Elena fue la primera en romperlo esa mañana. Estaba sentada en la entrada de la cueva, con las rodillas abrazadas contra el pecho, mirando el horizonte como si pudiera convocar un barco con la fuerza de su voluntad. Sus dedos jugaban con el trozo de tela azul que había encontrado en la playa, el que pertenecía a Javier. Desde entonces no había dejado de observarlo, como si esperara que él confesara algo solo con mirarlo. —¿Por qué no hablas, Javier? —preguntó de repente, su voz baja pero firme. Todos hemos dicho algo, todos hemos compartido algo. Pero tú nada. ¿Qué escondes? Javier, que estaba afilando su navaja contra una piedra, no levantó la vista. Sus movimientos eran precisos, casi hipnóticos, pero había una tensión en sus hombros que no pasaba desapercibida. No tengo nada que decir, respondió, sin emoción. Elena se puso de pie con los puños apretados. Eso no es suficiente, gritó. Estamos atrapados aquí y tú actúas como si no te importara. ¿Escribiste ese mensaje en la pared? ¿Fuiste tú el que dejó esa carta en la selva? El resto del grupo se tensó. Diego, que había estado revisando una red improvisada para pescar, dejó caer lo que tenía en las manos. Carmen, sentada junto al fuego apagado, levantó la cabeza, sus ojos rojos de tanto llorar. Lucía sintió un nudo en el estómago, pero no intervino. Quería escuchar la respuesta de Javier, aunque temía lo que pudiera decir. Javier finalmente levantó la mirada y sus ojos eran 2 pozos oscuros, insondables. ¿Crees que soy el enemigo, Elena? Dijo, con una calma que era más aterradora que cualquier grito. Mira a tu alrededor. Esta isla es el enemigo, no yo. Entonces, ¿por qué no confías en nosotros? Insistió Elena, dando un paso hacia él. ¿Por qué siempre estás solo?
¿Qué hacías en la playa la noche del naufragio? Javier se puso de pie y por un momento Lucía pensó que iba a atacarla. Pero en lugar de eso, arrojó la navaja al suelo, donde se clavó en la arena con un sonido seco. Porque no tengo nada que darles, dijo, y su voz se quebró solo un instante antes de endurecerse de nuevo. ¿Quieren mi historia? Bien, perdí todo antes de subir a ese maldito barco. Mi empresa, mi familia, mi vida. Este viaje era mi última oportunidad para empezar de nuevo, y ahora estoy atrapado aquí con ustedes, esperando a que el mar me trague como a todos los demás. El silencio que siguió fue ensordecedor. Nadie esperaba esa confesión, y mucho menos el dolor que cargaba. Elena retrocedió, con una mezcla de culpa y confusión en el rostro. Carmen comenzó a sollozar de nuevo, murmurando el nombre de su hija. Diego miró a Javier con algo que podría haber sido compasión, pero no dijo nada. Y Lucía sintió que algo dentro de ella se resquebrajaba. Por primera vez, vio a Javier no como una amenaza, sino como un hombre roto, como todos ellos. Pero la paz duró poco. Esa tarde, mientras exploraban la selva en busca de más comida, encontraron algo que los hizo cuestionar todo. Era un sendero, apenas visible bajo la maleza, pero claramente marcado por pisadas humanas. Las huellas eran frescas y conducían hacia un acantilado que se alzaba en el corazón de la isla. Diego insistió en seguirlas, a pesar de las protestas de Carmen, que temblaba ante la idea de adentrarse más en la selva. No podemos ignorarlo, dijo Diego con una determinación que rayaba en la obsesión. Si hay alguien más aquí, tenemos que saberlo. Podría ser nuestra salvación o nuestra condena. Lucía estuvo de acuerdo, aunque cada paso que daban hacía que su corazón latiera más rápido. Elena caminaba detrás, murmurando para sí misma, mientras Javier cerraba el grupo, con la navaja de nuevo en su mano. Carmen se aferraba a un rosario improvisado hecho de lianas, rezando en voz baja. El sendero los llevó a una cueva diferente, mucho más grande que la suya. La entrada estaba cubierta de enredaderas, pero había señales de actividad reciente. Ramas rotas, piedras apiladas como una especie de señal. Dentro la oscuridad era absoluta, y el aire olía a moho y algo más. Algo metálico que hizo que Lucía se detuviera en seco. «Es sangre», susurró aunque nadie quiso admitirlo. Diego encendió una antorcha improvisada y la luz reveló algo que los dejó sin aliento. Un altar de piedra en el centro de la cueva, cubierto de marcas talladas que parecían letras, pero no en ningún idioma que conocieran. Sobre el altar había un montón de objetos, conchas, plumas y lo que parecía un hueso humano, pulido hasta brillar. Pero lo que más los horrorizó fue el dibujo en la pared, hecho con una sustancia roja que goteaba como pintura fresca. Era una figura humana, sin rostro, con los brazos extendidos hacia un grupo de 5 siluetas más pequeñas. Es como nosotros», dijo Elena, retrocediendo hasta chocar con la pared. «¿Quién hizo esto?», preguntó Carmen, su voz apenas un susurro. «¿Qué es este lugar?». Javier dio un paso hacia el altar, ignorando las advertencias de Diego. Tocó el hueso con la punta de los dedos y por un momento su rostro se contrajo en una expresión que Lucía no pudo descifrar. Miedo, reconocimiento o algo más profundo. «No estamos solos», dijo finalmente, y su voz era tan fría que heló la sangre de todos. Decidieron regresar a su cueva antes de que cayera la noche, pero el descubrimiento los había cambiado. Nadie hablaba y cada crujido en la selva los hacía saltar. Cuando llegaron, encontraron su refugio en desorden. Las pocas pertenencias que habían salvado del naufragio estaban revueltas, y el fuego que habían dejado encendido estaba apagado, con las cenizas esparcidas como si alguien hubiera querido borrar su presencia. «¿Quién estuvo aquí?», preguntó Elena, con los ojos muy abiertos. «Podría haber sido el viento», sugirió Diego, pero nadie le creyó. Lucía no dijo nada, pero su mano apretó el mechón de cabello que había guardado en su bolsillo. Estaba empezando a pensar que la isla no solo estaba viva, sino que jugaba con ellos, alimentándose de su miedo y sus secretos. Los días siguientes fueron un descenso a la desesperación. El agua del arroyo se agotó por completo, obligándolos a depender de la lluvia que recogían con hojas de palmera. Los mangos eran cada vez más escasos, y las trampas que Diego había construido no atrapaban nada. La hambre comenzó a hacer estragos, no solo en sus cuerpos, sino en sus mentes. Carmen apenas comía, diciendo que quería guardar su ración para cuando encontraran a su hija, aunque todos sabían que era una fantasía. Elena se volvía más errática.
pasando horas buscando en la playa, convencida de que su cámara aparecería como por milagro. Javier se aislaba aún más, desapareciendo durante horas sin explicación. Lucía intentaba mantener la calma, pero las pesadillas no la dejaban en paz. Soñaba con la figura sin rostro del dibujo, susurrándole que nunca escaparían. Cada vez que despertaba, encontraba algo fuera de lugar, una piedra en su lecho, una hoja con una marca extraña, un eco de pasos que se desvanecía en la selva. Estaba segura de que alguien los observaba, pero no sabía si era real o si la isla estaba jugando con su cordura. Una noche, mientras los demás dormían, Diego la encontró llorando en la entrada de la cueva. Se sentó a su lado, sin decir nada al principio, solo ofreciéndole la calidez de su presencia. No sé cuánto más puedo soportar esto, admitió Lucía, con la voz temblorosa. Siento que la isla nos está despedazando, pedazo a pedazo. Diego asintió, mirando las estrellas que apenas se veían a través de las nubes. Mi hermano solía decir que el mar siempre reclama lo que es suyo. Pero esta isla, esto es diferente, es como si nos odiara. ¿Crees que saldremos de aquí?, preguntó Lucía, aunque temía la respuesta. Diego la miró y por un momento sus ojos brillaron con una esperanza que parecía fuera de lugar. Mientras sigamos luchando, hay una posibilidad, pero esa posibilidad se desvaneció al día siguiente cuando encontraron el cuerpo. Era Carmen. Estaba en la playa, tendida sobre la arena como si hubiera caído del cielo. Sus ojos estaban abiertos, mirando el vacío, y un hilo de sangre seca le cruzaba la garganta. No había señales de lucha, solo una calma aterradora que hacía que la escena fuera aún más insoportable. Elena gritó hasta quedarse sin voz, mientras Diego se arrodilló junto al cuerpo, buscando en vano un pulso. Javier se quedó atrás, inmóvil, con una expresión que era imposible de leer. Y Lucía sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. ¿Quién hizo esto?, susurró Elena, mirando a Javier como si fuera el único culpable posible. No lo sé, respondió él, pero su voz carecía de convicción. Diego se puso de pie con los puños apretados. Alguien tiene que saber algo. Esto no fue un accidente. Lucía quiso decir algo, pero las palabras no salían. Su mirada cayó sobre el cuerpo de Carmen, y entonces lo vio. Un mechón de cabello negro, idéntico al que había encontrado antes, colocado cuidadosamente sobre su pecho. Esta vez, no pudo contener el grito. El grito de Lucía resonó en la playa, un eco que pareció reverberar en la selva y mezclarse con el rugido del mar. El mechón de cabello sobre el pecho de Carmen era una acusación silenciosa, una pieza más en el rompecabezas que los estaba destrozando. Los 4 náufragos restantes se miraron, atrapados en un torbellino de miedo, culpa y desconfianza. Nadie se movió hacia el cuerpo de Carmen, como si tocarla pudiera confirmar una verdad que ninguno quería aceptar. Elena fue la primera en hablar, su voz temblando entre la rabia y el terror. «Esto no es casualidad», gritó, señalando a Javier. «Primero la carta, luego el mensaje, y ahora esto. ¿Tú sabes algo? Dilo». Javier dio un paso atrás, con las manos levantadas como si quisiera defenderse, pero sus ojos, normalmente fríos y distantes, brillaban con algo nuevo. Pánico. «No tengo nada que ver con esto», dijo, pero su voz se quebró, traicionando su fachada de control. «¿Crees que soy un asesino? Mírame. Estoy tan perdido como ustedes». «Entonces, ¿por qué siempre estás solo?», insistió Elena, avanzando hacia él. «¿Por qué nunca nos cuentas nada? ¿Qué hacías anoche?». Diego se interpuso entre ellos con una expresión que era mitad furia, mitad agotamiento. «Basta», rugió. «Estamos cayendo en su juego. Quien sea que hizo esto quiere que nos destrocemos entre nosotros. No podemos dejar que gane». Lucía, todavía temblando, se obligó a mirar el cuerpo de Carmen. Sus manos estaban cruzadas sobre el pecho, como si alguien las hubiera colocado con cuidado. El mechón de cabello no era el único detalle extraño. Alrededor de su cuello había una marca fina, casi imperceptible, como si la hubieran estrangulado antes de cortarla. Pero no había arma, ni sangre en la arena, ni huellas que condujeran al culpable. Era como si la isla misma la hubiera reclamado. «No podemos dejarla aquí», susurró Lucía, con lágrimas rodando por sus mejillas. «No es justo». Diego asintió, aunque parecía al borde del colapso. Juntos, cargaron el cuerpo de Carmen hasta un lugar protegido bajo las palmeras, donde cavaron una tumba poco profunda con las manos y trozos de madera. Elena no pudo mirar, se quedó atrás, sollozando en la playa, mientras Javier observaba desde la distancia, inmóvil como una estatua. Cada palada de arena era un recordatorio de su fragilidad,
de lo cerca que estaban todos de terminar igual. Cuando terminaron, Lucía colocó una flor silvestre sobre la tumba. Era una ofrenda inútil, pero necesitaba hacer algo, cualquier cosa, para no sentirse tan impotente. «Prometiste volver con tu hija», murmuró con la voz rota. «Lo siento, Carmen. Lo siento tanto». El resto del día pasó en un silencio opresivo. Nadie quería volver a la cueva, pero no tenían otro lugar a donde ir. La selva parecía más hostil que nunca, con sombras que se movían en los bordes de su visión y sonidos que no podían identificar. Diego intentó mantener al grupo unido, proponiendo que construyeran una balsa con los restos del naufragio, pero sus palabras sonaban huecas. Elena se negó a ayudar, diciendo que no dejaría la isla sin su cámara. Javier apenas habló, pero cuando lo hizo, fue para sugerir que abandonaran la cueva y buscaran otro refugio. «¿Por qué?», preguntó Lucía, con un nudo en el estómago. «¿Qué sabes que no nos estás contando?». Javier la miró y por un momento pareció que iba a confesar algo, pero luego sacudió la cabeza y se alejó, desapareciendo entre los árboles. Lucía quiso seguirlo, pero Diego la detuvo. «Déjalo», dijo, con un cansancio que iba más allá de lo físico. «Si quiere estar solo, que lo esté. No podemos forzarlo». Pero Lucía no estaba tan segura. Cada vez que Javier se alejaba, algo malo pasaba. Las huellas en el arroyo, el desorden en la cueva y ahora la muerte de Carmen. Todo parecía girar alrededor de él, como si fuera el eje de una tormenta que no podían ver. Esa noche, mientras intentaban dormir en la playa bajo un cielo sin estrellas, Lucía no pudo cerrar los ojos. El sonido del mar era un recordatorio constante de su aislamiento, y cada ola parecía susurrar el nombre de Carmen. Estaba a punto de levantarse cuando escuchó un crujido detrás de ella. Se giró rápidamente, esperando ver a Javier o tal vez la figura sin rostro de sus pesadillas, pero no había nada, solo arena y oscuridad. Entonces lo vio, un destello en la distancia, cerca del acantilado. Era débil, como una chispa, pero suficiente para hacer que su corazón se acelerara. Sin pensarlo, se levantó y corrió hacia él, ignorando el dolor en sus piernas. Cuando llegó al borde del acantilado, el destello había desaparecido, pero encontró algo que la hizo retroceder. Un montón de conchas dispuestas en forma de círculo, con un cuchillo clavado en el centro. Era idéntico al que habían encontrado en la caja de metal. Lucía no gritó esta vez. En lugar de eso, arrancó el cuchillo de la arena y lo escondió bajo su ropa, decidida a no dejar que los demás lo vieran. No sabía si era una advertencia o una trampa, pero estaba cansada de sentirse como una presa. Si la isla quería jugar, ella también lo haría. A la mañana siguiente, la tensión entre los 4 sobrevivientes era insoportable. Elena había encontrado un trozo de metal en la playa, parte de lo que creía que era su cámara, y ahora lo abrazaba como si fuera un talismán. Diego seguía hablando de la balsa, pero sus manos temblaban cada vez que mencionaba el mar. Y Javier había regresado al amanecer, con la ropa manchada de barro y una expresión que era imposible de leer. Lucía los observaba en silencio, con el cuchillo escondido en su cintura. No quería sospechar de ellos, pero el mensaje en la cueva seguía resonando en su cabeza. No confíes en ellos. Cada uno tenía sus secretos, sus razones para estar rotos. Elena, con su obsesión por los recuerdos de su madre. Diego, perseguido por la culpa de su hermano perdido. Javier, un hombre que parecía llevar una carga más pesada que la isla misma. Y ella, que había huido de su pasado solo para encontrarse atrapada en un presente que era aún peor. Decidieron explorar el acantilado donde Lucía había visto el destello, aunque nadie sabía lo que buscaban. El camino era traicionero, con rocas que se desmoronaban bajo sus pies y un viento que parecía empujarlos hacia el abismo. Cuando llegaron a la cima encontraron una vista que los dejó sin aliento, una estructura de madera, medio derrumbada, escondida entre las rocas. Parecía una cabaña, pero estaba cubierta de marcas talladas, similares a las del altar en la cueva. Dentro el aire era frío y olía a podredumbre. Había restos de una vida olvidada, una manta raída, una lámpara rota, un cuaderno con páginas arrancadas. Pero lo que llamó su atención fue una inscripción en la pared, escrita con la misma pintura roja que habían visto antes. «Ella los ve. Ella los reclama. Ella», susurró Elena, retrocediendo. «¿Quién es ella?». Nadie respondió, pero todos sintieron el mismo escalofrío. Diego revisó el cuaderno, esperando encontrar alguna pista, pero las pocas páginas que quedaban estaban llenas de garabatos incomprensibles.
como si alguien hubiera intentado escribir en medio de una pesadilla. Javier, por su parte, tocó la inscripción con los dedos, y por un momento, su rostro se contrajo en una expresión de puro terror. «Tenemos que irnos», dijo con una urgencia que no admitía discusión. Ahora, pero antes de que pudieran moverse, un ruido los detuvo. Pasos, lentos y deliberados, acercándose desde la selva. No eran humanos, o al menos no sonaban como tales. Era un crujido rítmico, como si algo pesado arrastrara raíces por la tierra. Lucía apretó el cuchillo contra su cuerpo, mientras Elena se aferraba a Diego. Javier sacó su navaja, y por primera vez parecía dispuesto a luchar. La figura que emergió de la selva no era humana. Era alta, envuelta en sombras, con extremidades que parecían torcerse en ángulos imposibles. No tenía rostro, solo un vacío que absorbía la luz. Los cuatro gritaron, pero el sonido se perdió en el viento. La figura no se movió hacia ellos, simplemente los observó, como si estuviera evaluándolos, antes de desvanecerse entre los árboles. Nadie habló mientras corrían de vuelta a la playa. Nadie se atrevió a mirar atrás. Pero cuando llegaron, encontraron algo que los hizo detenerse en seco. La tumba de Carmen había sido profanada. La arena estaba removida, y la flor que Lucía había dejado estaba rota, como si alguien la hubiera aplastado con rabia. Esa noche, los cuatro se sentaron alrededor de una fogata que apenas ardía. Nadie quería hablar de lo que habían visto, pero el miedo era palpable, como una corriente eléctrica que los conectaba. Lucía sabía que no podían seguir así, que la isla los estaba desgastando hasta que no quedara nada de ellos. Pero también sabía que tenían que luchar, no solo por sobrevivir, sino por mantener su humanidad. «Tenemos que terminar la balsa», dijo finalmente, rompiendo el silencio. «Es nuestra única esperanza». Diego asintió, aunque sus ojos estaban llenos de duda. Elena apretó el trozo de metal contra su pecho, pero no protestó. Javier, sorprendentemente, fue el primero en levantarse. «Empecemos ahora», dijo con una determinación que parecía fuera de lugar. Lucía lo miró, buscando alguna señal de traición, pero no encontró nada. Por primera vez sintió que tal vez, solo tal vez, podían confiar en él. Pero mientras trabajaban juntos, bajo la luz de la luna, recogiendo madera y atando lianas, no pudo sacudirse la sensación de que algo los observaba desde la oscuridad, esperando el momento perfecto para atacar. La luna colgaba baja sobre el horizonte, un ojo pálido que parecía juzgarlos mientras trabajaban en la balsa. Las olas rompían con furia contra la playa, como si el mar supiera que estaban planeando desafiarlo. Los cuatro náufragos restantes, Lucía, Diego, Elena y Javier, se movían con una urgencia silenciosa, atando troncos con lianas y reforzando la estructura con restos del naufragio. Nadie hablaba, pero el aire estaba cargado de una mezcla de esperanza y terror. Cada crujido en la selva, cada sombra que danzaba en la arena, los hacía detenerse, con el corazón en la garganta. Lucía trabajaba con las manos temblorosas, el cuchillo que había encontrado aún escondido contra su cuerpo. No podía dejar de pensar en Carmen, en la tumba profanada, en la figura sin rostro que los había acechado en el acantilado. La isla no era solo un lugar, era una presencia viva, un depredador que se alimentaba de su desesperación. Pero también sabía que quedarse significaba rendirse, y eso era algo que no podía permitirse. No después de todo lo que habían perdido. Diego, a su lado, cortaba lianas con una precisión mecánica, pero sus ojos estaban hundidos, como si el peso de la isla lo estuviera aplastando. Desde la muerte de Carmen, había asumido el liderazgo con una determinación casi obsesiva, pero Lucía podía ver las grietas en su armadura, la forma en que sus manos temblaban cuando nadie lo miraba, el murmullo constante de su hermano perdido que escapaba de sus labios en los momentos de silencio. Elena estaba más callada que nunca. El trozo de metal que había encontrado, el último vestigio de su cámara, colgaba de su cuello, atado con una cuerda improvisada. Ya no hablaba de buscarla, pero sus ojos seguían recorriendo la playa, como si esperara que el mar le devolviera algo más que escombros. Había una fragilidad en ella que hacía que Lucía quisiera protegerla, pero también una fuerza que la sorprendía. Elena no se rendía, no del todo. Javier era el más difícil de descifrar. Trabajaba con una intensidad que rayaba en la furia, como si cada nudo que ataba fuera una forma de exorcizar sus propios demonios. Desde su confesión sobre su vida rota, había momentos en los que parecía humano, vulnerable incluso. Pero luego estaban las otras veces,
Las miradas furtivas, los silencios que duraban demasiado, la forma en que su mano nunca se alejaba de la navaja. Lucía quería confiar en él, pero el mechón de cabello, el mensaje en la cueva, la muerte de Carmen, todo seguía señalándolo como una pieza fuera de lugar. ¿Crees que funcionará?, preguntó Elena de repente, rompiendo el silencio. Su voz era apenas un susurro, pero resonó en la noche. Diego levantó la vista con una sonrisa cansada. Tiene que funcionar. No tenemos otra opción. Javier gruñó, sin mirarlos. El mar no perdona errores. Si esta cosa se desarma, estamos muertos. Lucía sintió un escalofrío, pero se obligó a hablar. Entonces hagámoslo bien. Por Carmen, por todos nosotros. El nombre de Carmen pesó en el aire, un recordatorio de lo que estaba en juego. Siguieron trabajando hasta que el amanecer tiñó el cielo de un gris apagado, pero la balsa aún no estaba lista. Necesitaban más madera, más lianas, más tiempo, y el tiempo era algo que la isla no parecía dispuesta a darles. Esa mañana, mientras buscaban materiales en la selva, encontraron algo que los detuvo en seco. Era un árbol, enorme y retorcido, con raíces que se alzaban del suelo como garras. En su tronco había una nueva inscripción, tallada con una precisión que no podía ser casual. Ella sabe quién eres. Debajo había un montón de plumas negras, dispuestas en un patrón que parecía imitar el círculo de conchas que Lucía había encontrado en el acantilado. Elena retrocedió, con la mano en el pecho. «¿Qué significa esto?», susurró. «¿Quién es ella?». Diego tocó las letras como si pudiera arrancarles una respuesta. «No lo sé, pero esto no es un juego. Alguien está aquí, jugando con nosotros». Javier no dijo nada, pero su rostro estaba pálido, y por primera vez Lucía vio miedo genuino en sus ojos. No era la reacción de alguien que escondía algo, sino de alguien que sabía más de lo que estaba dispuesto a admitir. «Tenemos que seguir», dijo Lucía, aunque su voz temblaba. «Si nos quedamos aquí, nos volveremos locos». Pero la selva parecía conspirar contra ellos. Las lianas que cortaban se deshacían en sus manos. Los árboles que talaban estaban podridos por dentro, y cada paso que daban parecía llevarlos en círculos. Cuando finalmente regresaron a la playa, encontraron la balsa destrozada. Los troncos estaban partidos, las lianas cortadas, como si alguien hubiera descargado su rabia sobre ella. «No», gritó Diego, cayendo de rodillas. «Horas de trabajo, maldita sea». Elena comenzó a sollozar, abrazando el trozo de metal como si fuera lo único que la mantenía en pie. Javier pateó un trozo de madera, maldiciendo en voz baja. Pero Lucía no podía moverse. Sus ojos estaban fijos en algo que los demás aún no habían visto. Un nuevo mechón de cabello, idéntico a los anteriores, atado a uno de los troncos rotos. Esta vez no gritó. En lugar de eso, arrancó el mechón y lo escondió en su bolsillo, decidida a no dejar que el miedo la dominara. «No fue el viento», dijo finalmente, con una calma que sorprendió a todos. «Alguien hizo esto. Alguien que no quiere que nos vayamos». Los demás la miraron, y por un momento nadie habló. La desconfianza volvió a envolverlos, como una niebla que no podían disipar. Diego fue el primero en moverse, recogiendo los pedazos de la balsa con una determinación que parecía más desesperación que esperanza. «No importa», dijo con los dientes apretados, «la reconstruiremos, tantas veces como sea necesario». Pero Lucía sabía que no era tan simple. La isla no solo los estaba atrapando, los estaba cazando. Esa noche, mientras intentaban descansar, Lucía no pudo dormir. El cuchillo en su cintura era un peso constante, un recordatorio de que no podía bajar la guardia. Estaba a punto de levantarse cuando escuchó un susurro, tan débil que pensó que era el viento. Pero no venía de afuera, venía de dentro de la cueva. Se puso de pie, con el corazón latiendo con fuerza, y siguió el sonido. La oscuridad era absoluta, pero sus ojos se habían acostumbrado lo suficiente como para distinguir las formas de sus compañeros dormidos. Diego roncaba suavemente, con un brazo sobre el rostro. Elena estaba acurrucada, abrazando el trozo de metal. Pero Javier no estaba. El susurro volvió, más claro esta vez, y Lucía sintió que el aire se volvía más frío. Venía de la parte trasera de la cueva, donde nunca se habían aventurado. Con el cuchillo en la mano, avanzó, cada paso un esfuerzo contra el miedo que le gritaba que retrocediera. La cueva se estrechaba, las paredes cubiertas de musgo y marcas que parecían moverse bajo la tenue luz de la luna que se filtraba desde la entrada. Entonces lo vio, un túnel, escondido detrás de una cortina de enredaderas. El susurro era más fuerte ahora, casi una voz, aunque no podía distinguir las palabras.
Con el cuchillo temblando en su mano, apartó las enredaderas y entró. El túnel era angosto, el aire húmedo y cargado de un olor que le revolvía el estómago. Pero no podía detenerse. Algo la empujaba, una mezcla de curiosidad y terror que no podía ignorar. El túnel desembocó en una cámara subterránea, iluminada por un resplandor extraño que parecía emanar de las paredes. En el centro había un estanque de agua negra, tan quieta que parecía un espejo, y sobre el agua, flotando como si desafiara la gravedad, estaba la figura sin rostro. No se movió, pero Lucía sintió que la veía, que la conocía, que sabía cada secreto que había enterrado en su corazón. «¿Qué eres?», susurró, con la voz rota. La figura no respondió, pero el agua comenzó a agitarse, formando imágenes que se retorcían como recuerdos. Lucía vio su pasado, las peleas con su esposo, las noches de soledad, el momento en que decidió subir al yate para escapar. Luego vio a Carmen, sonriendo con su hija en brazos, antes de que la imagen se deshiciera en sangre. Vio a Diego, buscando a su hermano en el mar, a Elena, tomando fotos de su madre enferma, y a Javier, solo en una oficina vacía, con una carta de despedida que nunca envió. Las lágrimas corrían por su rostro, pero no podía apartar la mirada. La figura levantó un brazo y el agua se alzó, formando una palabra que brilló como fuego. «Confiesa». Lucía cayó de rodillas, con el cuchillo resbalando de su mano. No sabía cuánto tiempo estuvo allí, pero cuando salió del túnel, el amanecer ya pintaba el cielo. Javier estaba en la entrada de la cueva, mirándola con una expresión que era mitad preocupación, mitad sospecha. «¿Dónde estabas?», preguntó. Lucía no respondió. No podía, pero mientras lo miraba, supo que la isla no solo los estaba cazando, los estaba desnudando, arrancándole sus máscaras hasta que no quedara nada más que la verdad. Al día siguiente, trabajaron en la balsa con una urgencia febril, como si pudieran dejar atrás no solo la isla, sino también sus propios fantasmas. Pero la presencia de la figura sin rostro seguía con ellos, un peso invisible que los seguía en cada paso. Lucía no les contó lo que había visto, pero algo en su silencio hizo que los demás la miraran con cautela. Cuando la balsa estuvo casi lista, encontraron una última advertencia. Un círculo de piedras en la playa, con un nuevo mensaje tallado en la arena. Ella no olvida. Nadie quiso hablar de ello, pero todos sabían que el tiempo se estaba acabando. El círculo de piedras en la playa seguía allí, como un ojo acusador que los observaba mientras trabajaban en los últimos detalles de la balsa. El mensaje tallado en la arena, «Ella no olvida», se había desvanecido con la marea, pero su eco permanecía, grabado en la mente de los 4 sobrevivientes. Lucía, Diego, Elena y Javier apenas se miraban, cada uno perdido en su propio torbellino de miedo y culpa. La isla los había despojado de casi todo, su esperanza, su confianza, su humanidad. Pero aún tenían la balsa, una frágil promesa de libertad que los mantenía en movimiento. Lucía trabajaba en silencio, atando lianas con dedos entumecidos. El cuchillo seguía escondido en su cintura, un secreto que pesaba más que cualquier arma. No había hablado del túnel, ni de la figura sin rostro, ni de las imágenes que había visto en el estanque. Pero cada vez que cerraba los ojos, las veía. Su pasado, el de Carmen, el de todos ellos, expuestos como heridas abiertas. La palabra «confiesa» resonaba en su cabeza, un mandato que no podía ignorar pero que tampoco entendía del todo. ¿Qué quería la isla? ¿Qué verdad buscaba arrancarles? Diego estaba más callado de lo habitual, sus manos temblando mientras reforzaba los troncos con cuerdas improvisadas. Desde la profanación de la tumba de Carmen, había una sombra en él, una culpa que no necesitaba palabras para hacerse evidente. Lucía lo había oído murmurar por las noches, pidiéndole perdón a su hermano perdido, como si la isla estuviera desenterrando sus recuerdos más dolorosos. Elena, por su parte, parecía atrapada entre 2 mundos. El trozo de metal que colgaba de su cuello era su ancla, pero también su prisión. A veces hablaba sola, susurrando nombres y frases que no tenían sentido para los demás. Pero había algo en su mirada, una chispa de determinación que se negaba a apagarse. Había dejado de buscar su cámara, pero no de buscar respuestas. Cada tanto sus ojos se posaban en Javier, como si esperara que él revelara algo que los salvara o los condenara. Javier era un enigma. Trabajaba con una intensidad casi inhumana, pero sus movimientos eran erráticos, como si luchara contra algo que solo él podía ver. Desde que Lucía lo encontró en la entrada de la cueva después del túnel,
Había una tensión nueva entre ellos, una pregunta no formulada que ninguno se atrevía a responder. ¿La había seguido? ¿Sabía lo que ella había visto? Lucía quería preguntarle, pero cada vez que lo intentaba, algo en su mirada la detenía. No era solo miedo. Era reconocimiento, como si él también hubiera enfrentado a la isla en sus propios términos. ¿Cuánto falta?, preguntó Elena, rompiendo el silencio. Su voz era débil, pero había un filo en ella, una impaciencia que rayaba en la desesperación. Diego inspeccionó la balsa, pasando la mano por los nudos. Un día, tal vez dos. Si no vuelve a romperse. Javier soltó un bufido, sin levantar la vista. No se romperá si hacemos las cosas bien. Pero el mar es otra historia. Lucía sintió un nudo en el estómago. El mar los había traído aquí, y ahora era su única salida. Pero después de todo lo que habían visto, el altar, las inscripciones, la figura sin rostro, no podía evitar preguntarse si el océano era tan traicionero como la isla misma. Esa tarde, mientras buscaban más lianas en la selva, encontraron algo que los hizo detenerse en seco. Era un claro, oculto tras un muro de enredaderas, con un círculo de piedras idéntico al de la playa. En el centro había un montículo de tierra fresca, como una tumba reciente. Pero lo que los congeló fue lo que había encima, una fotografía, arrugada y descolorida, pero reconocible. Era de Elena, tomada en el yate antes del naufragio. Estaba sonriendo, con la cámara en la mano, el mar brillando detrás de ella. Elena dejó escapar un grito ahogado, cayendo de rodillas. ¿Cómo?, balbuceó con las manos temblando mientras recogía la foto. Esto estaba en mi cámara. Nadie más la tenía. Diego se acercó con el rostro pálido. ¿Estás segura? Tal vez la perdiste en el naufragio. No, gritó Elena, apretando la foto contra su pecho. Estaba en la tarjeta de memoria. Alguien la sacó. Alguien la trajo aquí. Lucía miró a Javier, que estaba inmóvil con los puños apretados. Sus ojos estaban fijos en el montículo, pero no dijo nada. La tensión entre ellos era palpable, un cable a punto de romperse. ¿Qué es esto, Javier?, preguntó Elena, con lágrimas corriendo por su rostro. ¿Fuiste tú? ¿Estás jugando con nosotros? Javier la miró, y por un momento pareció que iba a explotar. Pero en lugar de eso, dio un paso atrás, con una expresión que era más de dolor que de ira. No soy yo, dijo, con la voz baja pero firme. Pero alguien quiere que creas que sí. Entonces, ¿quién?, insistió Elena, poniéndose de pie. Carmen está muerta, no hay nadie más aquí, solo nosotros. El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. Lucía sintió que la selva se cerraba a su alrededor, los árboles inclinándose como si escucharan. El montículo de tierra parecía latir, como si algo debajo estuviera esperando el momento perfecto para despertar. «Tenemos que abrirlo», dijo Diego, con una calma que no coincidía con el terror en sus ojos. «Si queremos respuestas, no hay otra manera». Elena negó con la cabeza, retrocediendo. «No, no voy a profanar otra tumba. No después de Carmen». Pero Lucía sabía que Diego tenía razón. La isla no les daría respuestas si no las tomaban por la fuerza. Con manos temblorosas comenzaron a cavar, usando ramas y piedras. La tierra estaba suelta, como si alguien hubiera querido que la encontraran. Cuando llegaron al fondo, lo que vieron los dejó sin aliento. No había cuerpo. En cambio, había una caja de madera, tallada con los mismos símbolos que habían visto en el altar y la cabaña. Dentro, encontraron un espejo roto, un puñado de plumas negras y una carta, escrita en una caligrafía que parecía demasiado familiar. Las palabras eran simples, pero cortaron como un cuchillo. «Mírate, eres el sacrificio». Elena dejó caer la caja, con un grito que resonó en el claro. Diego retrocedió, murmurando algo que sonaba como una oración. Javier se quedó mirando el espejo roto, como si pudiera ver algo en los fragmentos que los demás no podían. Y Lucía. Lucía sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. El cuchillo en su cintura parecía quemarla, y por un momento se preguntó si la carta le hablaba directamente a ella. «Esto no tiene sentido», dijo Diego con la voz temblorosa. «¿Un sacrificio? ¿Para qué? ¿Para quién?» «Para ella», susurró Elena, mirando a su alrededor como si esperara ver a la figura sin rostro en cualquier momento. «La que no olvida, la que nos ve». Javier levantó el espejo roto, y la luz del sol reflejó un destello que los cegó por un instante. «No es real», dijo, aunque no sonaba convencido. «Es la isla. Nos está volviendo locos». Pero Lucía no estaba tan segura. La carta, el espejo, la fotografía, todo parecía demasiado personal, como si la isla hubiera estudiado sus almas y supiera exactamente cómo romperlas.
Regresaron a la playa en silencio, con la caja y su contenido guardados en un saco improvisado. Nadie quería tocarlos, pero tampoco podían dejarlos atrás. La balsa estaba casi lista, pero el descubrimiento en el claro había drenado lo poco que les quedaba de esperanza. Mientras trabajaban bajo un cielo cada vez más oscuro, Lucía no podía dejar de mirar a sus compañeros, preguntándose quién sería el próximo en caer. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba la playa, ocurrió algo que cambió todo. Lucía estaba vigilando la balsa, incapaz de dormir, cuando vio una luz en el horizonte. Era débil, intermitente, como un faro lejano. Por un momento pensó que era otra trampa de la isla, pero la luz seguía allí, constante, real. Corrió a despertar a los demás, con el corazón latiendo con una mezcla de esperanza y terror. «Miren», gritó, señalando el horizonte. «Es un barco. Alguien está ahí afuera». Diego fue el primero en levantarse, con los ojos muy abiertos. «¿Estás segura?», preguntó, aunque ya estaba corriendo hacia la playa. Elena lo siguió, con una sonrisa que era más desesperación que alegría. Incluso Javier se unió a ellos, aunque su expresión seguía siendo indescifrable. La luz parpadeaba, acercándose lentamente, y por primera vez en días sintieron que la salvación estaba al alcance de la mano. Pero la isla no estaba lista para dejarlos ir. Mientras se preparaban para encender una señal con la fogata, algo se movió en la selva. Era un sonido diferente esta vez. No los pasos pesados de la figura sin rostro, sino un crujido rápido, como si decenas de criaturas pequeñas corrieran hacia ellos. Antes de que pudieran reaccionar, una bandada de pájaros negros salió de los árboles, chillando con una furia que heló la sangre. Se lanzaron contra la fogata, apagándola en segundos, y luego desaparecieron, dejando solo plumas negras esparcidas en la arena. La luz en el horizonte seguía allí, pero ahora parecía más lejana, como si se burlara de ellos. Diego cayó de rodillas, con un grito de frustración que resonó en la noche. Elena sollozó, abrazando el trozo de metal como si pudiera protegerla. Javier miró a Lucía, y por un momento sus ojos parecieron suplicar algo que no podía decir. «No podemos rendirnos», dijo Lucía, aunque su voz temblaba. «Esa luz es real, es nuestra oportunidad». Pero mientras lo decía sintió el peso del cuchillo en su cintura, y la palabra «confiesa» volvió a su mente. La isla no había terminado con ellos, no todavía. La playa estaba cubierta de plumas negras, un recordatorio cruel de la bandada que había extinguido su fogata y su esperanza. La luz en el horizonte seguía parpadeando, pero ahora parecía más un espejismo que una promesa. Los 4 náufragos, Lucía, Diego, Elena y Javier, estaban paralizados, con el eco de los chillidos de los pájaros todavía resonando en sus oídos. La isla los había golpeado de nuevo, arrancándoles la posibilidad de una señal justo cuando estaban más cerca de la salvación. Lucía fue la primera en moverse. Sus manos temblaban mientras recogía ramas secas, decidida a encender otra fogata. El cuchillo en su cintura era un peso constante, pero también una especie de ancla, un recordatorio de que aún podía luchar. No podía dejar que la isla ganara, no después de todo lo que habían perdido. «Tenemos que intentarlo otra vez», dijo, con la voz quebrada pero firme. «Esa luz es real. No podemos dejar que desaparezca». Diego la miró con el rostro marcado por el agotamiento y la desesperación. «¿Y si es otra trampa?», preguntó con un hilo de voz. «Esta isla nos conoce, Lucía. Sabe cómo hacernos sufrir». «No es una trampa», insistió ella, aunque una parte de su corazón dudaba. «Es nuestra única oportunidad». Elena, todavía abrazando el trozo de metal que colgaba de su cuello, levantó la vista. Sus ojos estaban rojos, pero había una chispa en ellos, algo que no había estado allí desde la muerte de Carmen. «Tiene razón», dijo, poniéndose de pie. «No puedo quedarme aquí esperando a que me encuentren, no después de todo esto». Javier no dijo nada, pero comenzó a recoger madera junto a Lucía, sus movimientos rápidos y precisos. Había una urgencia en él que no había mostrado antes, como si también sintiera que el tiempo se estaba agotando. Por un momento sus manos se rozaron mientras ataban un montón de ramas, y Lucía sintió un escalofrío. No era miedo, sino algo más complicado. Una mezcla de desconfianza y una extraña necesidad de creer que él no era el enemigo. Trabajaron juntos bajo un cielo que se oscurecía rápidamente, con nubes que parecían presagiar otra tormenta. La fogata volvió a encenderse, pero las llamas eran débiles, luchando contra el viento que soplaba desde la selva. La luz en el horizonte seguía allí, pero era más tenue ahora, como si el barco, si es que era un barco, se estuviera alejando.
No podemos perderlo, murmuró Diego, arrojando más ramas al fuego. Maldita sea, no podemos. Elena comenzó a gritar hacia el mar, agitando los brazos con una desesperación que rayaba en la locura. Aquí, estamos aquí. Por favor. Lucía se unió a ella, su voz uniéndose al rugido de las olas. Javier, sorprendentemente, también gritó, su voz grave cortando la noche como un cuchillo. Pero la luz no se acercó. En cambio pareció desvanecerse, tragada por la oscuridad del horizonte. No, susurró Elena, cayendo de rodillas en la arena. No, no, no. Diego golpeó el suelo con los puños, con un grito que era más animal que humano. Lucía sintió que algo dentro de ella se rompía, pero se obligó a mantenerse en pie. No podían rendirse. No ahora. Entonces desde la selva vino un nuevo sonido. No eran pájaros esta vez, ni pasos, ni el crujido de ramas. Era un lamento, bajo y gutural, que parecía surgir de la tierra misma. Los cuatro se giraron, con el corazón en la garganta, buscando la fuente. La fogata parpadeó, proyectando sombras que danzaban como espectros en la playa. «Es ella», susurró Elena, con los ojos muy abiertos, la que no olvida. Lucía apretó el cuchillo contra su cuerpo, recordando el estanque en el túnel, la figura sin rostro, la palabra confiesa. Quiso decir algo, negar lo que todos sentían, pero las palabras no salían. La selva estaba viva, observándolos, esperando. Javier fue el primero en moverse. Sacó su navaja y se puso delante de los demás, con una postura que era tanto protectora como desafiante. «Que venga», dijo con una voz que temblaba de rabia. «Estoy harto de esconderme». Pero lo que vino no fue la figura sin rostro, fue algo peor. La arena a sus pies comenzó a moverse, como si algo debajo estuviera empujando hacia arriba. Retrocedieron con el fuego como única barrera entre ellos y lo que sea que estuviera emergiendo. Cuando la arena se asentó, vieron un nuevo círculo de piedras, idéntico a los anteriores, pero esta vez con algo en el centro. Un collar, hecho de conchas y plumas negras, con un mechón de cabello atado en el medio. Era idéntico al que Lucía había encontrado, al que había estado escondiendo. Elena lo vio primero y se giró hacia Lucía, con una mezcla de confusión y traición en el rostro. «Eso es», balbuceó, señalando el collar. «Lucía, ¿qué es eso?» Lucía sintió que el aire se le escapaba. No podía mentir, no ahora, pero la verdad era un peso que no estaba segura de poder cargar. Sacó el mechón de cabello de su bolsillo, el que había guardado desde el principio, y lo sostuvo frente a ellos. «Lo encontré hace días», admitió con la voz temblorosa. «No quería asustarlos. Pensé que podía protegerlos». Diego dio un paso hacia ella, con los ojos llenos de incredulidad. «¿Lo escondiste? ¿Todo este tiempo?» «No sabía qué hacer», respondió Lucía, con lágrimas rodando por su rostro. «Cada vez que encontraba uno, algo malo pasaba. Carmen murió, la balsa se rompió, tenía miedo de que esto nos rompiera a nosotros también». Elena negó con la cabeza, retrocediendo. «¿Y si eres tú?», susurró. «¿Y si eres tú la que está haciendo esto?». Las palabras golpearon a Lucía como un puñetazo. Quiso defenderse, explicar que ella también estaba aterrorizada, pero el dolor en los ojos de Elena era demasiado real. Diego no dijo nada, pero su silencio era igual de acusador. Solo Javier la miró con algo diferente, no exactamente comprensión, sino una especie de reconocimiento, como si él también hubiera cargado con un secreto demasiado pesado. El lamento volvió, más fuerte esta vez, y la fogata se apagó de repente, sumiéndolos en la oscuridad. El collar en el círculo de piedras comenzó a brillar, un resplandor débil pero imposible de ignorar. Y entonces lo vieron. La figura sin rostro, de pie al borde de la selva, con los brazos extendidos como en el dibujo de la cueva. No se movió, pero su presencia era una presión física, un peso que los obligaba a arrodillarse. «No», gritó Javier, lanzándose hacia la figura con la navaja en la mano. Pero antes de que pudiera alcanzarla, desapareció, dejando solo un eco de risas que no eran humanas. La playa quedó en silencio, pero el collar seguía brillando, como si los desafiara a tocarlo. Lucía, con el corazón latiendo con fuerza, dio un paso adelante y lo recogió. Estaba frío, pero quemaba al mismo tiempo, como si estuviera vivo. «Esto no termina hasta que lo enfrentemos», dijo, mirando a los demás. «Sea lo que sea, no nos dejará ir hasta que le demos lo que quiere». «¿Y qué quiere?», preguntó Diego con la voz rota. Lucía no respondió, pero la palabra confiesa seguía resonando en su mente. Cada uno de ellos tenía algo que ocultar, algo que la isla había desenterrado con una precisión cruel. Pero confesar significaba exponerse, romperse por completo,
y no estaba segura de que estuvieran listos para eso. Al día siguiente, trabajaron en la balsa con una urgencia que rayaba en la locura. La luz en el horizonte no había vuelto, pero la idea de un barco, de una posibilidad, los mantenía en movimiento. La selva estaba más silenciosa de lo habitual, como si estuviera conteniendo el aliento, esperando el próximo movimiento. Lucía guardó el collar junto al cuchillo, incapaz de deshacerse de él, pero temiendo lo que significaba. Mientras ataban los últimos troncos, encontraron otra señal. Era un mensaje, tallado en la madera de la balsa misma. Ella te reclama. Las letras eran profundas, como si hubieran sido hechas con una furia que no podían comprender. Elena dejó escapar un sollozo y Diego maldijo en voz baja, pero nadie sugirió detenerse. La balsa era su única esperanza, incluso si la isla parecía decidida a no dejarlos ir. Esa noche, mientras descansaban junto a la balsa terminada, Lucía no pudo evitar mirar a sus compañeros. Diego, con su culpa grabada en cada línea de su rostro. Elena, aferrándose a los restos de su pasado. Javier, un hombre que parecía llevar el peso de 1000 secretos. Y ella misma, atrapada entre el miedo y la necesidad de protegerlos a todos. La isla los había unido, pero también los había separado, convirtiéndolos en extraños que compartían el mismo infierno. Entonces, desde la selva vino un nuevo sonido, un canto, suave y melódico, pero cargado de una tristeza que cortaba como un cuchillo. Era una voz, humana pero imposible, que parecía llamarlos por sus nombres. Lucía sintió que el collar en su bolsillo vibraba, y el cuchillo en su cintura parecía más pesado que nunca. Miró a los demás y supo que ellos también lo habían oído. «Tenemos que terminar esto», dijo Javier, con una calma que era más aterradora que cualquier grito, «antes de que ella termine con nosotros». Nadie preguntó quién era ella. Todos lo sabían, aunque ninguno podía nombrarla. La balsa estaba lista, pero la isla aún no había dicho su última palabra. El canto de la selva no cesaba. Era un lamento que se enroscaba en el aire, llamándolos por sus nombres con una dulzura que era más aterradora que cualquier grito. Lucía, Diego, Elena y Javier estaban junto a la balsa, con las manos apretadas contra la madera áspera, como si pudieran anclarse a ella para no sucumbir al hechizo de la voz. La noche era densa, sin luna, con un cielo que parecía absorber toda esperanza. La balsa, su frágil salvación, estaba lista, pero la isla no los dejaría ir tan fácilmente. Lucía sintió el peso del collar y el cuchillo en su cintura, dos secretos que había cargado como cadenas. La palabra confiesa seguía resonando en su cabeza, un eco que se mezclaba con el canto que venía de la selva. Miró a sus compañeros, cada uno marcado por el dolor y el miedo, y supo que este era el momento. No podían escapar de la isla sin enfrentarse a lo que los había atrapado, no solo al mar o a la figura sin rostro, sino a ellos mismos. «Tenemos que hablar», dijo con la voz temblorosa pero decidida. «Antes de subir a esa balsa, tenemos que decir la verdad. Todo lo que hemos estado escondiendo. Si no lo hacemos, no saldremos de aquí». Diego la miró con los ojos hundidos por el agotamiento. «¿La verdad?», preguntó con una risa amarga. «¿Crees que eso nos salvará?» «No lo sé», admitió Lucía. «Pero la isla lo sabe. Nos ha estado cazando, desenterrando nuestros secretos. Si queremos vencerla, tenemos que ser más fuertes que ella». Elena apretó el trozo de metal contra su pecho, con lágrimas brillando en sus ojos. «¿Y si no podemos?», susurró. «¿Y si lo que decimos nos rompe para siempre?». Javier, que había estado en silencio, dio un paso adelante. Su navaja estaba en su mano, pero no era una amenaza, sino una extensión de su propia vulnerabilidad. «Entonces que nos rompa», dijo, con una voz que era más un rugido que un susurro. «Estoy harto de correr. Si la isla quiere mi verdad, la tendrá». El canto se intensificó, como si la selva estuviera escuchando, esperando. Lucía respiró hondo, sintiendo que el suelo temblaba bajo sus pies. Sacó el collar y el cuchillo, colocándolos en la arena frente a ellos como una ofrenda. «Empezaré yo», dijo, con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que se le rompería el pecho. «Subí al yate porque quería escapar. Mi matrimonio estaba roto, mi vida era un desastre, y pensé que un viaje podía salvarme. Pero no era solo eso, había alguien más. Alguien con quien traicioné a mi esposo. Nunca se lo dije, y el peso de esa culpa me ha estado matando desde entonces. Cuando el barco se hundió, pensé que era mi castigo. Las lágrimas corrían por su rostro, pero no se detuvo. Cada palabra era una liberación, un corte que dolía pero también sanaba. Los demás la miraron, no con juicio,
sino con una comprensión que era más poderosa que cualquier condena. Diego fue el siguiente. Se arrodilló en la arena, con los puños apretados. Mi hermano murió porque yo no estaba allí, confesó, con la voz rota. Estábamos navegando juntos y discutimos. Lo dejé solo en el barco y esa noche una tormenta lo tomó. Nunca encontraron su cuerpo. Cada vez que miro el mar lo veo a él, pidiéndome que lo salve. Subí al yate para probar que podía enfrentarlo, pero sigo siendo un cobarde. Elena sollozó, pero no apartó la mirada. Con manos temblorosas desató el trozo de metal de su cuello y lo sostuvo frente a ella. Mi madre murió porque no pude despedirme, dijo, con un hilo de voz. Estaba tan ocupada tomando fotos, tratando de capturar cada momento, que no vi cuánto sufría. La última vez que hablamos, me pidió que me quedara, pero no lo hice. Cuando murió, me prometí que nunca olvidaría su rostro, por eso mi cámara era todo para mí. Pero aquí me di cuenta de que no la necesito para recordarla. Ella siempre estará conmigo. Javier fue el último. Su navaja cayó a la arena, y por primera vez parecía pequeño, frágil, como si la isla hubiera arrancado la última de sus defensas. Perdí a mi hijo, dijo, con una voz que apenas era audible. No en el mar, no en un accidente. Lo perdí porque fui un mal padre. Estaba tan obsesionado con mi trabajo, con el dinero, que no vi cuánto me necesitaba. Cuando mi esposa se lo llevó, no luché por él. Subí al yate porque pensé que podía empezar de nuevo, pero la verdad es que no merezco una segunda oportunidad. No después de lo que le hice. El silencio que siguió fue ensordecedor, pero también liberador. El canto de la selva se apagó, como si la isla hubiera recibido lo que quería. Las plumas negras en la playa comenzaron a dispersarse, llevadas por un viento que no podían sentir. Lucía miró a sus compañeros y por primera vez no vio extraños, sino almas que habían compartido su dolor más profundo. Pero la isla no había terminado. Un trueno resonó en el cielo, y la arena tembló bajo sus pies. La figura sin rostro emergió de la selva, más clara que nunca, con los brazos extendidos como si los invitara a un abrazo mortal. No tenía ojos, pero Lucía sintió que la veía, que los veía a todos, juzgándolos por las verdades que habían confesado. «No te tenemos miedo», gritó Lucía, poniéndose frente a los demás. Ya no. La figura no se movió, pero la arena a su alrededor comenzó a girar, formando un vórtice que amenazaba con tragárselos. Diego tomó la mano de Lucía, Elena se aferró a Javier, y juntos corrieron hacia la balsa, empujándola al agua con una fuerza que no sabían que tenían. Las olas rugían, golpeándolos con furia, pero no se detuvieron. La figura los seguía, su presencia una sombra que se alargaba sobre el mar, pero cada remo que daban los alejaba de ella. «¡Sigan!», gritó Diego con los músculos tensos mientras remaba contra la corriente. «No miren atrás», pero Lucía no pudo evitarlo. Giró la cabeza y vio a la figura de pie en la playa, inmóvil, con el collar y el cuchillo brillando a sus pies. Por un momento pensó que los seguiría, que el mar se abriría para reclamarlos. Pero entonces la figura comenzó a desvanecerse, disolviéndose en la niebla que cubría la isla. El canto volvió, pero esta vez era diferente. No un lamento, sino una despedida. Siguieron remando con el corazón en la garganta, hasta que la isla no fue más que una sombra en el horizonte. El mar estaba en calma ahora, como si hubiera aceptado dejarlos ir, pero no había barco, no había luz. Solo ellos, la balsa, y un océano infinito que parecía infinito. Los días siguientes fueron un borrón de hambre, sed y silencio. La balsa resistió, pero sus cuerpos estaban al límite. Lucía seguía viendo la isla en sus sueños, pero ahora era diferente. No un depredador, sino un recuerdo. Una lección que nunca olvidaría. Diego hablaba menos, pero cuando lo hacía era con una calma que no había tenido antes. Elena dejó de aferrarse al trozo de metal, dejándolo flotar en el agua una noche estrellada, una ofrenda a su madre y a sí misma. Javier sonreía a veces, un gesto pequeño pero genuino, como si hubiera encontrado algo en su confesión que lo hacía más ligero. No sabían cuánto tiempo habían pasado en el mar cuando vieron el barco. Era real esta vez, un carguero oxidado que apareció en el horizonte como un milagro. Gritaron hasta quedarse sin voz, agitando los brazos hasta que sus músculos ardieron. El barco los vio, y pronto una lancha se acercó, con rostros desconocidos que eran más hermosos que cualquier amanecer. Subieron al barco temblando, con lágrimas que no podían contener. Los marineros les dieron agua, mantas, palabras de consuelo que apenas entendían. Lucía miró a sus compañeros, ahora a salvo,
y sintió una mezcla de alivio y pérdida. Habían escapado de la isla, pero una parte de ellos se había quedado allí, en la arena, en las confesiones que habían hecho bajo la mirada de la figura sin rostro. ¿Qué pasó allá afuera?, preguntó uno de los marineros con una mezcla de curiosidad y cautela. Lucía miró a Diego, a Elena, a Javier. Ninguno dijo nada, pero sus ojos contaban una historia que ningún extraño podía entender. La isla los había roto, pero también los había unido, forjándolos en algo nuevo, algo que llevarían consigo para siempre. No lo entenderías, dijo finalmente Lucía, con una sonrisa cansada. Pero estamos vivos, eso es suficiente. El barco se alejó, dejando atrás un océano que guardaba sus secretos. La isla, en algún lugar más allá del horizonte, permanecía en silencio, esperando a los próximos que se atrevieran a desafiarla. Pero para Lucía, Diego, Elena y Javier, era solo un recuerdo, un eco de un canto que nunca olvidarían.